Si te sientes solo, cansado y atrapado en tus pensamientos, este audiolibro, Cómo salir adelante aunque nadie esté a tu lado, es para ti. Aquí romperemos miedos, limpiaremos tu mente y te mostraré cómo salir adelante. ¿Te atreves a convertir tu dolor en confianza real? Dejar de pedir permiso. Tú eres tu propio rescate. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte. No llega con fuegos artificiales ni con música de fondo. A veces llega mientras estás lavando los platos, revisando el celular sin ganas, o mirando al techo en la madrugada pensando cómo se te fue la vida hasta aquí. Es un pensamiento breve, incómodo, casi un susurro. Si sigo esperando, no va a pasar nada. Y duele, porque detrás de ese pensamiento hay una renuncia que no queremos hacer. Renunciar a la idea de que alguien en algún punto vendrá a rescatarnos, a aprobarnos, a decirnos qué hacer, a confirmar que vamos por buen camino. Durante años nos entrenaron para pedir permiso, permiso para ser, para hablar, para cambiar, para equivocarnos, para empezar algo nuevo, para dejar algo viejo. Pedimos permiso a la familia, a la pareja, al jefe, a los amigos, a la sociedad y, en el fondo, a una voz interna que actúa como juez y carcelero. La vida entera se nos puede ir en esa sala de espera invisible donde creemos que en cualquier momento nos llamarán por nuestro nombre y nos entregarán una autorización para vivir como realmente queremos. Pero ese llamado no llega. Y no porque la vida sea injusta, sino porque, como dice Brian Tracy, el mayor acto de responsabilidad es aceptar que tú eres el arquitecto principal de tu propia experiencia. Nadie más puede vivir tu vida por ti, y sin embargo, muchas veces, la construimos según los planos de otros. Si miras con honestidad tu día a día, ¿cuántas decisiones postergas porque estás esperando la opinión de alguien más? ¿Cuántas veces frenas un impulso genuino por miedo a que te juzguen, a que te llamen egoísta, irresponsable o diferente? ¿Cuántos proyectos, relaciones o cambios has mantenido en pausa porque aún no te sientes listo, cuando en realidad lo que no tienes es permiso interno para avanzar sin la aprobación de nadie? Dejar de pedir permiso no es volverte rebelde por rebeldía, ni convertirte en una persona indiferente. Es algo mucho más profundo y silencioso. Es asumir que, a partir de ahora, tu criterio, tu escucha interna y tu compromiso contigo valen tanto como cualquier opinión externa, incluso más. Es empezar a tratar tu propia voz con el respeto que siempre quisiste recibir de los demás. Hay una dimensión psicológica muy fuerte detrás de este hábito de pedir permiso. Desde pequeños aprendemos que la seguridad viene de complacer. Si haces lo que se espera de ti, eres aceptado. Si te sales del guión, corres el riesgo de ser rechazado. Y la mente humana prefiere muchas veces la infelicidad conocida antes que la libertad incierta. Por eso puedes ver a personas que se quejan de su situación durante años, pero no se mueven ni un milímetro. No porque no sepan qué hacer, sino porque en el fondo están esperando que alguien les diga: hazlo, yo te respaldo, todo va a salir bien. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo: yo sé lo que tengo que hacer, pero sigues en el mismo lugar? Cuando Joseph Murphy habla del poder de la mente subconsciente, menciona que la imagen que sostienes de ti mismo manda más que tus deseos conscientes. Si, en lo profundo, te ves como alguien que necesita ser guiado, aprobado y validado, tu subconsciente va a sabotear cualquier intento de autonomía. No porque te odie, sino porque cree que estás en peligro si actúas por tu cuenta. Por eso, cuando intentas tomar decisiones por ti mismo, se activan el miedo, la ansiedad, la culpa, como si estuvieras traicionando algo sagrado, cuando en realidad solo estás intentando ser fiel a lo que eres. Hay una historia que se repite, con matices diferentes, en muchas personas. Podría ser la tuya. Una persona se levanta cada día con una sensación de vacío leve, que ya se volvió normal. Sale a trabajar, cumple con lo que debe, responde mensajes, sonríe cuando toca, se muestra bien cuando alguien pregunta cómo está. Por dentro, sin embargo, siente una especie de cansancio que no se pasa con dormir. No es solo agotamiento físico, es el peso de todas las decisiones no tomadas, de todas las verdades no dichas, de todos los caminos no recorridos por miedo a equivocarse.
Un día, esa persona se descubre pensando: estoy viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la mía. Y aún así, no hace nada, porque no sabe por dónde empezar, porque tiene miedo de perder lo poco que siente que tiene, porque se dice frases como «no es el momento» o «ahora no puedo». Seguramente tú también, en algún momento, has sentido esa mezcla de lucidez y parálisis. Sabes que algo no encaja, pero no te sientes con la fuerza o el derecho de hacer un giro. Entonces sigues, pero cada día con menos entusiasmo, esperando una señal, una ayuda externa, un permiso que nunca termina de llegar. Esa espera se vuelve un modo de vida, y ahí es donde empieza el verdadero desgaste, no por lo que haces, sino por lo que reprimes. Dejar de pedir permiso empieza con un acto interno muy sencillo y muy serio: reconocer que, te guste o no, esta es tu vida y nadie va a venir a vivirla por ti. Que nadie te va a otorgar una absolución que te quite el miedo antes de actuar. Que el miedo va a estar ahí y aún así vas a tener que moverte. ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntarte «¿qué van a pensar si hago esto?», empezaras a preguntarte «¿qué va a pasar conmigo si no lo hago?». ¿Qué parte de ti se está apagando cada vez que postergas lo que sabes que es importante para ti? ¿Qué se está muriendo un poco en ti cuando te traicionas para sostener una imagen que ni siquiera te representa? Hay una dimensión metafísica en esto que a veces olvidamos. Si, como enseñan autores como Neville Goddard, la vida responde a tu estado interno, entonces esperar permiso es una vibración de carencia. Es como decirle a la vida: no confío en mí, así que mándame a alguien que decida por mí. Y la vida responde reforzando esa experiencia. Personas que opinan por ti, circunstancias que te hacen dudar, señales confusas. No porque el universo sea cruel, sino porque estás creando desde una identidad que no se reconoce capaz. Cuando empiezas a asumir tu propio rescate, la energía cambia de forma muy sutil. No se trata de que de la noche a la mañana pierdas el miedo, sino de que empieces a actuar aún con el miedo presente, desde una decisión más profunda. No voy a seguir dejando mi vida en manos de nadie, ni siquiera de mis excusas. Es un cambio de centro de gravedad. Dejas de girar alrededor de las expectativas ajenas y empiezas a girar alrededor de tu propia verdad, aunque al principio sea torpe e insegura. El caso que quiero contarte podría ser el de muchos. Esta persona vivió durante años cumpliendo con todo lo que se esperaba. Estudió lo que le dijeron, trabajó donde tuvo oportunidad, aceptó relaciones por miedo a estar sola, dijo que sí a compromisos que no sentía, se quedó en lugares donde ya no quería estar. Había una frase que repetía constantemente: no quiero decepcionar a nadie. Esa frase era su lema y su jaula. El cansancio llegó disfrazado de apatía. Nada le emocionaba demasiado, nada le entusiasmaba de verdad, pero tampoco se derrumbaba, estaba funcionando, y eso parecía suficiente. Hasta que un día, después de una discusión pequeña, aparentemente insignificante, se dio cuenta de que no estaba enojada solo por ese momento, sino por años de callarse lo que sentía. No fue un estallido dramático, fue más bien una claridad tranquila. He vivido pidiendo permiso para todo, incluso para estar triste, para estar cansada, para decir que algo no me gusta. Ese día no tomó decisiones radicales, no renunció a nada, no terminó relaciones, no hizo cambios visibles. Lo único que hizo fue una promesa íntima, casi susurrada. Voy a empezar a preguntarme qué quiero yo, aunque me dé miedo la respuesta. Esa fue su forma de dejar de pedir permiso, no hacia afuera, sino hacia adentro. Empezó con cosas pequeñas, decir no a un plan al que no quería ir, reconocer que cierto trabajo ya no la hacía crecer, permitirse estar en silencio, sin tener que actuar como la persona fuerte que siempre sostiene a los demás. Cada pequeño acto de honestidad se sentía al principio como una traición. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido culpa por hacer algo tan simple como decir «no quiero» o «esto no es para mí»? Esa culpa viene de años de asociar tu valor con lo que das, con lo que complaces, con lo que cumples. Romper eso es incómodo porque te obliga a replantear quién eres si no estás todo el tiempo ajustándote a los demás. Esta persona empezó a escribir cada noche una sola pregunta: ¿en qué momento hoy me traicioné? Al principio, la lista era larga.
Se dio cuenta de que se traicionaba cuando decía sí queriendo decir no, cuando se forzaba a seguir una conversación solo para no incomodar, cuando aceptaba críticas injustas sin defenderse, cuando minimizaba sus logros para no parecer arrogante. Pero algo fue cambiando. Sin buscar un cambio espectacular, empezó a sentir pequeñas dosis de alivio cuando se permitía ser coherente. La primera vez que dijo, no puedo ayudarte hoy, estoy cansada, sintió una mezcla de culpa y libertad. No se cayó el mundo, nadie la dejó de querer, no perdió nada importante. Lo que sí empezó a perder fue la costumbre de ponerse siempre en último lugar. Poco a poco, esa cadena de decisiones pequeñas la llevó a cambios más grandes. Eligió un trabajo que se alineaba más con sus valores. Se alejó de una relación donde solo era valorada cuando se sacrificaba. Empezó un proyecto personal que llevaba años posponiendo hasta que alguien la apoyara. Nadie vino a sostenerla antes de empezar. Fue ella quien dio el primer paso sola, y fue después de eso que empezaron a aparecer personas y oportunidades que resonaban con esa nueva versión de sí misma. No porque el mundo cambiara mágicamente, sino porque su forma de estar en el mundo ya no era la de alguien que pide permiso, sino la de alguien que se asume responsable. La pregunta importante aquí es, ¿de quién has estado esperando permiso tú? A veces no es tan obvio. Puede que sientas que estás esperando que tu familia te entienda, que tu pareja te apoye, que tu situación económica mejore, que tu salud esté perfecta, que llegue el momento ideal. Pero si rasgas un poco más profundo, puede que descubras algo más incómodo. Lo que realmente estás esperando es sentirte completamente seguro de que nada va a salir mal. Y eso nunca va a pasar. La vida no otorga garantías, solo oportunidades. Y, como decía Brian Tracy, el mayor riesgo es no arriesgar nada, porque te condena a repetir el mismo día, los mismos pensamientos, la misma versión reducida de ti. Dejar de pedir permiso es también un acto espiritual. Es decirte a ti mismo, confío en que la vida puede sostenerme mientras hago este movimiento. No se trata de volverte temerario, sino de aprender a escucharte y responderte. ¿Qué necesitas de verdad y no te estás dando? ¿Qué parte de tu alma está esperando que la mires y la tomes en serio? ¿Qué conversación incómoda sigues posponiendo contigo mismo? Cuando asumes que tú eres tu propio rescate, ya no esperas que alguien venga a llenarte los vacíos. Empiezas a hacerte responsable de tu descanso, de tu disciplina, de tu silencio, de tus límites, de tus decisiones. Pides ayuda cuando la necesitas, claro, pero no desde el lugar de «sálvame porque no puedo», sino desde el lugar de «voy a moverme y me vendría bien acompañamiento mientras lo hago». Es muy distinto. Psicológicamente, ese cambio es enorme. Pasas de la postura de víctima a la de protagonista, sin negar el dolor, sin negar las heridas, pero sin hacer de ellas tu identidad principal. Ya no eres la persona a la que le hicieron, sino la persona que, a pesar de lo que vivió, decide. Eso no borra el pasado, pero lo resignifica. La vida cotidiana es el mejor escenario para practicar esto. No necesitas un gran evento para empezar. Basta con observar tu rutina, cuando aceptas tareas que no te corresponden solo por miedo a que alguien se moleste, cuando callas una opinión honesta para encajar, cuando consumes contenido que te drena pero no te mueves porque así es la vida ahora, cuando dices que estás bien para no incomodar, aunque por dentro estés agotado. Cada vez que haces eso, le entregas a otro un pedazo de tu autoridad interna, y cada vez que eliges diferente, aunque sea en algo pequeño, estás rescatándote un poco. Tal vez suena simple, pero no lo es. Se necesita valentía para mirarte sin adornos y reconocer dónde has vivido pidiendo permiso. También se necesita compasión. No se trata de culparte por no haberlo hecho antes. Hiciste lo que pudiste, con el nivel de conciencia que tenías. Hoy estás viendo algo que antes no veías. Ese ya es un acto de rescate. Solo, pero no roto. Convertir la soledad en poder. A veces no es que no tengas a nadie, es que sientes que no tienes a nadie que realmente te vea. Puedes estar rodeado de personas, de mensajes, de ruido, y aún así, en el fondo, sentir ese hueco silencioso que no se llena con notificaciones ni con conversaciones superficiales. Hay momentos en los que la soledad no es solo estar físicamente solo, es sentir que lo que eres por dentro no tiene dónde descansar,
que no hay un lugar seguro para soltar lo que de verdad te pasa. Y eso cansa. Agota sostener una versión de ti para el trabajo, otra para la familia, otra para las redes, otra para la pareja, mientras tu versión más auténtica se queda esperando turno en un rincón interno al que rara vez le haces caso. La soledad se vuelve más pesada cuando empiezas a sospechar que nadie te rescatará de esa sensación, que no hay una persona ideal que llegará a llenar todos tus vacíos y a ordenar todo lo que sientes. Y al mismo tiempo, algo dentro de ti sabe que no es el fin del mundo, que quizá en esa experiencia de estar contigo mismo hay algo que todavía no has aprendido a ver. Brian Tracy habla con frecuencia de responsabilidad personal, de asumir el control de tu vida sin culpar a otros ni a las circunstancias. Si llevas esa idea al terreno de la soledad, se vuelve incómoda pero liberadora. ¿Qué pasaría si dejaras de ver la soledad como un castigo y empezaras a verla como un espacio disponible, como una habitación interna que hasta ahora has tenido apagada y cerrada? ¿Qué pasaría si la soledad no fuera «nadie me quiere», sino «este es el espacio donde por fin puedo escucharme sin distracciones»? No es fácil llegar a esa mirada. Normalmente, cuando empieza a aparecer la soledad, buscamos anestesias. Revisar el celular sin sentido, llenar la agenda, hablar por hablar, entretenernos con cualquier cosa para no sentir ese eco raro por dentro. La mente repite frases como «no debería sentirme así», «ya debería tener a alguien», «no está bien estar solo tanto tiempo». Y debajo de esas frases hay miedos muy básicos. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser querido, miedo a no ser elegido por nadie. ¿Te has fijado cuántas de tus decisiones diarias buscan, de forma directa o indirecta, no quedarte solo? Aceptas planes que no te apetecen, sostienes relaciones desgastadas, te quedas en trabajos que no te nutren, te adaptas a grupos donde no sientes conexión real, solo por no enfrentar esa sensación de vacío que aparece cuando las cosas se quedan en silencio. Pero, al mismo tiempo, ¿cuántas veces has sentido que, incluso acompañado, sigues sintiéndote solo? Esa es una señal importante. La soledad no siempre se resuelve añadiendo gente a tu alrededor. A veces se resuelve aprendiendo a estar contigo sin huir. Psicológicamente, la soledad toca heridas antiguas: abandono, rechazo, humillación. No hace falta que haya ocurrido algo extremo para que la sientas. Basta con repetir la experiencia de no sentirte priorizado, de sentir que tus emociones incomodan, que lo que piensas es demasiado raro o demasiado intenso para compartirlo. Así que empiezas a reducirte, a mostrar solo las partes de ti que crees aceptables y te vas escondiendo. Lo paradójico es que, cuanto más te escondes, más solo te sientes. Y cuanto más solo te sientes, más crees que tienes que esconderte. La soledad no es solo un hecho, es también un significado. Puedes estar una noche sin compañía y vivirlo como un abandono, o puedes vivirlo como un espacio sagrado. La diferencia no está tanto en lo que pasa fuera, sino en la historia que te estás contando por dentro. ¿Qué historia te cuentas cuando estás solo? Te dices que no vales, que nadie te elige, que tu vida se está quedando atrás, o te dices que este tiempo contigo tiene un propósito, que es un periodo de reconstrucción y no una condena. Neville Goddard insistía en que el estado interno desde el cual vives colorea toda tu experiencia. Si tu estado es «estoy solo porque nadie me quiere», la soledad se vuelve una confirmación de esa creencia. Si tu estado es «estoy solo porque estoy aprendiendo algo sobre mí que no podría aprender en ruido», la experiencia cambia de textura, aunque las circunstancias externas sean similares. Quiero contarte una historia que podría parecerte conocida, aunque no sepas de quién hablo. Esta persona, durante años, hizo lo que todos hacen: buscó sentirse acompañado. Entró en relaciones por miedo a pasar noches en blanco, se rodeó de gente en espacios donde no encajaba del todo, aceptó conversaciones vacías solo para tener ruido alrededor. Cada vez que la soledad asomaba, buscaba rápidamente un reemplazo. Alguien con quien chatear, alguna cosa que ver, algo que hacer. El problema es que, con el tiempo, empezó a sentir una especie de cansancio más profundo.
No era solo desgaste físico, era una sensación de estar perdiéndose a sí mismo entre tantas voces ajenas. Se daba cuenta de que, para no sentirse solo, se estaba abandonando. Había cosas que le gustaban hacer y ya no hacía porque nadie más las compartía. Había silencios que necesitaba, pero que llenaba con ruido para no parecer raro. Había emociones que se tragaba porque no quería incomodar a nadie ni arriesgarse a que lo juzgaran. La soledad entonces cambió de forma. Ya no era estar sin gente, era estar lejos de sí mismo. El punto de quiebre no fue una gran tragedia, fue algo cotidiano. Un día se vio rodeado de personas en un entorno social y sintió una desconexión tan grande que, en medio de la conversación, se sorprendió pensando: estoy profundamente solo aquí, aunque haya gente hablando a mi alrededor. Ese pensamiento lo inquietó. Esa noche, en lugar de correr a buscar más distracciones, se permitió hacer algo que nunca hacía. Apagó todo y se quedó en silencio. No fue una experiencia mística, fue incómoda. Los pensamientos empezaron a caer como piedras, recuerdos, culpas, frases duras que alguna vez le dijeron, promesas que no se cumplió, sueños que había archivado. Su primer impulso fue levantarse, encender una pantalla, mandar mensajes, pero eligió quedarse. Se preguntó algo sencillo y a la vez profundo. Si esta soledad fuera una puerta y no un castigo, ¿a dónde llevaría? La respuesta no vino en forma de frase clara, vino en forma de intuición. Tenía que empezar a recuperar tiempo para sí, a conocerse sin tantos filtros, a ocupar su propia compañía con respeto. No significó cortarlo todo de golpe, significó introducir pequeños cambios que, con el tiempo, transformaron completamente su relación con la soledad. Empezó a reservar momentos del día donde no había nadie más, ni siquiera virtualmente. Al principio esos momentos eran incómodos, como estar con un desconocido. Entonces se dio cuenta de que, de alguna manera, se había convertido en un desconocido para sí mismo. No sabía qué le gustaba sin el filtro de ¿qué dirán? No sabía qué sentía realmente sobre ciertas cosas porque siempre respondía como se supone que debía responder. Empezó a escribir, no para hacer literatura, sino para ver por escrito lo que llevaba años girando en silencio. Al leer lo que escribía, se sorprendió. Había mucho dolor ahí, pero también muchas ganas de vivir, de hacer cosas distintas, de reconstruirse. La soledad, en lugar de ser solo una ausencia, empezó a ser un espejo. Le devolvía una imagen de sí que no siempre le gustaba, pero que era auténtica. Algunas tardes se sentía derrumbado y pensaba, no sé si voy a poder con esto. Otras, en cambio, sentía pequeñas chispas de paz, momentos breves en los que el simple hecho de estar respirando, en silencio, le resultaba suficiente. Con el tiempo se dio cuenta de algo importante. Cuando empezó a relacionarse con otros desde este nuevo lugar, ya no lo hacía desde el hambre emocional, sino desde la elección. Antes buscaba desesperadamente a alguien que llenara sus huecos. Ahora, poco a poco, empezó a compartir su vida porque le sobraba algo, no porque le faltaba todo. Las relaciones cambiaron. Algunas se enfriaron porque estaban construidas solo sobre la necesidad. Otras se hicieron más honestas porque ya no necesitaba fingir para no quedar solo. Empezó a tolerar mejor el silencio en las relaciones, los espacios intermedios, los momentos en los que no todo está claro. Lo que antes era soledad vivida como abandono, empezó a transformarse en soledad vivida como espacio de crecimiento. Esta transformación no fue lineal. Había días en los que se sentía fuerte y en paz, y otros en los que volvía el viejo miedo. ¿Y si me quedo solo para siempre? En esos días, en lugar de juzgarse, intentaba hacerse otras preguntas. ¿Qué parte de mí se siente rota hoy? ¿Qué necesito escuchar y no estoy escuchando? ¿Estoy recayendo en el hábito de pensar que mi valor depende de quién se queda y quién se va? Esas preguntas no eliminaban el dolor, pero le daban dirección. La metafísica, cuando se la saca del discurso vacío, tiene algo muy práctico que decir sobre la soledad. Si todo lo que vives es una expresión de tu estado interno, como enseñan autores como Neville Goddard o Wayne Dyer, entonces la forma en que te relacionas contigo en soledad es el molde desde el cual luego te relacionarás con los demás. Si en soledad te hablas con dureza,
te desprecias, te atacas, te abandonas, ¿cómo podrías sostener relaciones sanas fuera? Es probable que busques, sin darte cuenta, a quien confirme lo que ya tú te dices por dentro. Pero si en soledad empiezas a tratarte con respeto, con honestidad, sin mentirte pero sin destrozarte, poco a poco tu energía cambia. No es magia instantánea, es coherencia cultivada. Empiezas a ser para ti el tipo de presencia que siempre quisiste encontrar en otros. Y eso, con el tiempo, atrae personas y experiencias que resuenan con ese nuevo nivel de trato hacia ti mismo. La vida cotidiana está llena de pequeñas situaciones donde se ve tu relación con la soledad. Cuando llegas a casa y está vacía, ¿qué sientes en el primer segundo? ¿Alivio, angustia, ansiedad, costumbre? Cuando no te escriben o no responden como esperabas, ¿qué historia construyes automáticamente? ¿No valgo? ¿Me dejaron de lado? ¿Siempre me pasa lo mismo? O puedes empezar a preguntarte algo distinto. ¿Qué parte de mí se está activando con este silencio? ¿Es un abandono presente o una herida antigua que se está reabriendo? En el trabajo, la soledad se cuela también. Puedes sentirte solo aunque estés rodeado de compañeros, especialmente si sientes que tus talentos, tus ideas o tus límites no son vistos ni respetados. Puedes quedarte callado en reuniones, no porque no tengas nada que aportar, sino porque tu experiencia ha sido que, cuando hablas, no te toman en serio. Entonces te retraes, y esa retirada, con el tiempo, refuerza la sensación de no pertenecer. Es un círculo. Rompe la voz en tu cabeza que dice «no puedes». Conoces bien esa voz. No aparece cuando estás descansando, aparece justamente cuando estás a punto de moverte, cuando vas a enviar ese mensaje importante, cuando vas a postular a algo que deseas, cuando estás decidido a levantarte más temprano, cuando piensas en dejar una relación que ya no te hace bien, cuando te ilusionas con una vida distinta. Justo ahí, como si tuviera radar, aparece, y no grita, susurra, te dice algo que ya has escuchado tantas veces que parece verdad. No puedes. A veces lo dice de manera directa, otras se disfraza de prudencia, y si no funciona, no estás listo, hay gente mejor, no tiene sentido intentarlo, ¿quién te crees? No te insulta, pero te reduce. No te ataca de frente, pero te encoge por dentro, y lo más desgastante no es escucharla una vez, sino escucharla cada día en pequeñas cosas hasta que terminas construyendo tu vida alrededor de sus límites. Lo haces casi sin darte cuenta. Empiezas a elegir trabajos seguros, no porque te hagan feliz, sino porque no podrías dedicarte a eso que de verdad te gusta. Te quedas en relaciones tibias porque no podrías encontrar algo mejor o estar solo. Evitas conversaciones sinceras porque no podrías soportar el conflicto. Te dices que no eres disciplinado, que no eres constante, que no eres suficiente. Y poco a poco dejas de intentar. Esa voz no nació contigo. No eras un niño pensando, no puedo. Un niño se cae 10 veces intentando caminar y no se cuestiona si es apto para caminar. Solo lo intenta otra vez. Alguien, en algún punto, te enseñó a desconfiar de ti mismo. A veces fue de forma directa, con críticas, burlas o comparaciones. Otras veces fue de forma silenciosa, a través de miradas, ausencias, expectativas que nunca podías cumplir del todo. Tu mente aprendió algo. Es más seguro no arriesgarse, no destacar, no desear demasiado. Brian Tracy habla mucho de cómo las creencias sobre nosotros mismos actúan como un termostato. Puedes subir temporalmente tu acción, pero si la creencia sobre tu capacidad sigue siendo baja, tarde o temprano volverás a comportarte como alguien que cree «no puedo». Es duro aceptarlo, pero ¿cuántas veces has empezado algo con motivación y al cabo de un tiempo has terminado saboteándolo sin saber bien por qué? La voz interna, esa que pone techo a tus intentos, suele estar detrás. No es suficiente querer. Hace falta reparar la voz desde donde te hablas. Esa voz no puedes, no siempre se escucha literalmente. A veces se manifiesta como cansancio, como apatía, como postergación constante. Te dices, luego lo hago, y debajo, muy escondido, está el mensaje oculto. ¿Para qué, si no vas a ser capaz? Y cuanto más pospones, más pruebas le das a esa voz de que tiene razón.
Es un círculo. La creencia limita la acción, la falta de acción refuerza la creencia. En la vida cotidiana, esa dinámica se ve en detalles muy simples. La alarma suena y piensas, hoy no, mejor mañana empiezo. Ves una oportunidad y antes de hacer algo, tu mente ya te mostró todos los escenarios donde termina mal. Alguien te dice que eres bueno en algo y contestas con una broma o restándole importancia, porque dentro de ti algo susurra, no es para tanto, no eres tan bueno. ¿Cuántas veces te has autosaboteado justo cuando algo empezaba a ir bien? Una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte no se reconoce mereciendo algo diferente a lo que siempre ha tenido. Joseph Murphy explicaba que el subconsciente obedece a la imagen que sostienes de ti mismo, no a los discursos que te repites superficialmente. Si la imagen interna es la de alguien que falla, que no llega, que siempre se queda a medio camino, esa será la realidad que tenderás a recrear, por dolorosa que sea. Y tal vez aquí viene la pregunta incómoda. ¿En qué momento empezaste a creerle más a esa voz que a tu propio deseo? No se trata de culparte, se trata de observar. ¿Recuerdas alguna escena de tu vida donde te hayan hecho sentir que no podías, que no eras suficiente, que estabas por debajo? A veces son frases sueltas. Tú no sirves para eso, mejor no te ilusiones. Eres muy soñador, sé realista. Otras veces no hubo palabras, hubo indiferencia ante tus esfuerzos, falta de reconocimiento, ausencia de apoyo. Esa voz interna muchas veces es un eco de voces externas que fueron importantes para ti, y aunque esas personas ya no estén, la grabación sigue sonando. Para romper esa voz, no basta con taparla con frases bonitas. Hacer afirmaciones positivas sobre un suelo de autoimagen rota solo crea conflicto interno. La clave está en ver a esa voz por lo que es, una construcción, no una verdad absoluta. Alguien la instaló. Tú la repetiste, la experiencia la reforzó, pero no es tu esencia. Tu esencia es la parte de ti que todavía, a pesar de todo, quiere algo más. Esa parte que imagina, que sueña, que se intenta levantar aún cuando está cansada. Quiero contarte el proceso de una persona que empezó a cuestionar esa voz. Durante mucho tiempo vivió con la sensación de que su vida era regular. No estaba en el fondo del pozo, pero tampoco estaba donde quería. Le iba más o menos en el trabajo, más o menos en las relaciones, más o menos consigo misma. Cada vez que intentaba un cambio, algo pasaba. Empezaba a hacer ejercicio y a las 2 semanas lo dejaba. Quería ahorrar, pero terminaba gastando en cosas que después ni siquiera disfrutaba. Soñaba con emprender algo propio, pero se convencía de que el mercado estaba saturado, de que empezaba tarde, de que otros ya iban muy adelantados. Por fuera parecía razonable, tenía argumentos lógicos para cada decisión que no tomaba. Por dentro, sin embargo, se repetía siempre el mismo guión: tú no puedes. Cuando veía a alguien lograr algo que ella deseaba, no se alegraba, se sentía más pequeña. Empezaba a decirse que la otra persona tenía suerte, contactos, talento, circunstancias distintas. Nunca miraba de frente la única diferencia verdaderamente importante. La otra persona había actuado a pesar de sus dudas, y ella no. Todo cambió el día que se cansó de sí misma. No fue un cansancio físico, fue un hastío interno de la voz que llevaba tantos años escuchando. La escuchó repetir su sentencia de siempre: no vas a poder, no lo intentes. Y por primera vez, en lugar de obedecerla, se quedó quieta y se hizo una pregunta. ¿Y si esa voz no soy yo? ¿Y si esa voz es solo una vieja costumbre? No sintió una iluminación, sintió un silencio extraño. Empezó a escribir lo que esa voz decía con más frecuencia. Puso en una hoja todas las frases que más la habían detenido a lo largo de su vida. Solo al verlas escritas se dio cuenta de algo. Eran casi las mismas frases que había escuchado de pequeña, de personas que tampoco creían mucho en sí mismas. Comprendió que había heredado una manera de hablarse que ni siquiera era original, era una prolongación de la inseguridad de otros. Eso le dolió y le alivió al mismo tiempo. Dolió porque vio cuánto tiempo había vivido obedeciendo esos límites. Alivió porque entendió que, si esa voz fue creada, también podía empezar a desmontarla. No de golpe, pero sí paso a paso. Empezó a hacer algo muy sencillo. Cada vez que la voz decía «no puedes»,
Ella no respondía con «sí puedo» de forma automática, respondía con «voy a intentarlo igual, aunque no me lo crea del todo». Esa pequeña rendija cambió muchas cosas. En lugar de esperar a sentirse segura para actuar, decidió que la seguridad vendría después, a medida que acumulase experiencias nuevas. Al principio, el cuerpo le temblaba en cada paso. En el trabajo, propuso una idea que llevaba meses callando. Sintió que la voz interna gritaba, «Te vas a equivocar, se van a reír». Pero aún así habló. Nadie se rió. No fue una escena de película, pero recibió un reconocimiento simple que para ella fue enorme. Es buena idea. No cambió su vida de inmediato, pero cambió algo más importante. La prueba interna de que la voz «no puedes» no siempre tenía razón. En su vida personal hizo algo que llevaba años postergando. Puso un límite. Dijo que no a una dinámica que le hacía daño, aún sabiendo que eso podía traer distancia o conflicto. Otra vez, la voz apareció. «No puedes vivir sin esto. No vas a encontrar nada mejor. Te vas a quedar sola». Aún así, sostuvo su decisión. Sí, dolió. Hubo soledad, hubo dudas, hubo noches de arrepentimiento. Pero, poco a poco, empezó a sentir algo que nunca antes había sentido con tanta claridad: dignidad. La sensación de no traicionarse a sí misma le dio una fuerza silenciosa. Y esa fuerza empezó a traducirse en nuevas decisiones. Lo que cambió, más que el entorno, fue su relación con la voz interna. Empezó a reconocerla como algo separado. Cada vez que aparecía, en lugar de decir «yo soy así», empezó a decir «esto es la vieja voz hablando». Esa distancia es crucial. Psicológicamente, cuando te fusionas con un pensamiento, pierdes libertad. Cuando lo observas, recuperas margen de elección. ¿Qué pasaría si tú también empezaras a escuchar esa voz como algo que está en tu mente, pero no como el núcleo de lo que eres? ¿Cuántas cosas en tu vida actual están diseñadas para no contradecirla? ¿Qué decisiones no has tomado porque esa voz te convenció de que era demasiado tarde, demasiado difícil o demasiado arriesgado? En términos metafísicos, esa voz «no puedes» es una frecuencia. Es una manera de vibrar en el mundo. Si la sostienes, atraes y creas experiencias que la confirman, oportunidades que no ves, personas que refuerzan tu inseguridad, situaciones donde te quedas a medias, no porque el universo te tenga manía, sino porque estás usando tu poder creativo en contra de ti mismo. Wayne Dyer hablaba de cambiar «no puedo» por «cómo puedo», no como un truco de motivación barata, sino como un cambio de enfoque. No puedo, cierra. ¿Cómo puedo? Abre. No puedo, juzga. ¿Cómo puedo? Investiga. No puedo te sitúa como víctima de las circunstancias. ¿Cómo puedo? Te devuelve al rol de participante. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces dices no puedo en un solo día? No puedo madrugar, no puedo dejar esto, no puedo ahorrar, no puedo estar solo, no puedo cambiar de trabajo, no puedo hablar en público, no puedo confiar. ¿Qué pasaría si, solo por un momento, suspendieras esa afirmación y te preguntaras, si tuviera que encontrar una forma, aunque sea mínima, ¿cuál sería? No se trata de forzarte a cambios extremos de un día para otro. Se trata de aprender a no obedecer ciegamente a la voz que te quiere quieto. En el fondo, esa voz cree protegerte. Piensa que, si no lo intentas, no sufrirás, no fracasarás, no te expondrás. Pero al protegerte del dolor, también te está protegiendo de la vida. Ese es el precio. Y aquí la pregunta que solo tú puedes responder. ¿Te compensa seguir escuchándola? ¿Cuánto te ha costado? En tiempo, en paz, en oportunidades, obedecer ese no puedes. Romper esa voz no es destruirte, es empezar a hablarte distinto, es aprender a ser para ti lo que necesitaste que otros fueran y no fueron. Es combinar la firmeza con la compasión. No se trata de decirte tienes que poder con todo, se trata de decirte vamos a intentarlo juntos, aunque te dé miedo. La disciplina, de la que tanto habla Brian Tracy, no es solo estructurar tu agenda, es sostener tus decisiones cuando la voz interna te pide que vuelvas a tu antigua versión. Cada vez que eliges seguir avanzando, aunque te digas no puedes, estás debilitando un poco esa vieja grabación. Y cada vez que, a pesar de sentirte inseguro, haces algo alineado con lo que deseas, estás fortaleciendo una voz nueva que dice, no estoy seguro del todo, pero estoy dispuesto.
Del miedo a la acción. ¿Cómo reprogramar tus pensamientos limitantes? Hay un instante muy concreto en el que el miedo se hace visible, justo antes de hacer algo que podría cambiar tu vida, aunque sea un poco. Puede ser cuando tienes el dedo sobre el botón de enviar en un mensaje importante, o cuando estás frente a una puerta que sabes que, si cruzas, te saca de la comodidad, o cuando miras el reloj y sabes que tendrías tiempo para empezar eso que vienes postergando desde hace meses, pero tu cuerpo se queda quieto. No pasa nada espectacular por fuera. Por dentro, sí. Se abre una pequeña guerra silenciosa entre lo que deseas y lo que temes. Y casi siempre, quien gana es lo que ya conoces. No porque sea mejor, sino porque se siente más seguro. El miedo no aparece cuando estás escondido en la rutina, aparece cuando te acercas a una frontera interna. Por eso duele tanto. Porque al mismo tiempo que sientes que podrías avanzar, una parte de ti jala hacia atrás. Te dice que no arriesgues, que no te expongas, que no hagas olas, y si no estás atento, confundes esa voz con tu identidad. Empiezas a decir, yo soy así, soy miedoso, soy inseguro, no sirvo para esto, cuando en realidad lo que eres, en el fondo, es alguien que está atrapado en un sistema de pensamientos que aprendió a protegerse bloqueando el movimiento. Brian Tracy insiste en algo que parece simple pero no lo es. La acción cura el miedo. Sin embargo, lo que nadie te dice es lo que pasa antes de la acción. Ese tramo donde sientes parálisis, donde tu mente fabrica excusas muy razonables para no dar el paso. Ese tramo donde empiezas el día con buena intención y lo terminas diciendo, mañana sí. Ahí es donde viven los pensamientos limitantes. No son grandes frases filosóficas, son líneas cortas que se te cuelan en la cabeza. No es el momento, no va a salir bien, ya lo intentaste antes, te falta algo. No aguantarías el golpe si fallas. Se sienten como intuición, pero en realidad son hábitos mentales. ¿Cuántas veces al día te descubres justificando por qué no puedes hacer algo que, en el fondo, sí quisieras hacer? En el trabajo, el miedo se disfraza de realismo. Ves una oportunidad de proponer una idea, de pedir un aumento, de buscar un lugar más alineado contigo, y tu mente te susurra que no, que mejor te quedes donde estás, que al menos ahí lo conoces. En las relaciones, el miedo se viste de prudencia. Sabes que deberías hablar de algo que no te está haciendo bien, decir una verdad incómoda, poner un límite, pero te convences de que no vale la pena discutir, de que no quieres problemas. En tu vida personal, el miedo se hace pasar por cansancio. Quieres cuidar tu cuerpo, tu economía, tu creatividad, pero cada vez que te planteas un cambio concreto, algo dentro de ti parece apagarse. Te dices que hoy estás demasiado agotado, demasiado saturado, demasiado tarde, y lo dejas pasar una y otra vez. No es que no sepas qué deberías hacer, es que hay algo dentro de ti que te dice que no soportarías las consecuencias de intentarlo. Ahí está el núcleo del pensamiento limitante. No tanto no puedo lograrlo, sino no podría sobrevivir si fracaso. Desde la psicología, el miedo tiene sentido. Tu mente está diseñada para protegerte, no para hacerte feliz. Si asocia el cambio con peligro, va a intentar frenarte. El problema aparece cuando ese mecanismo, que fue útil en algún momento de tu historia, se queda encendido todo el tiempo, como una alarma que suena incluso cuando no hay incendio. Terminas viviendo en alerta frente a tus propios deseos. Cada vez que quieres moverte, una parte de ti toca el botón de emergencia. Y así, la vida se te llena de rutas conocidas, aun cuando ya no te sirven. Desde la dimensión metafísica, esto tiene otra lectura. Autores como Joseph Murphy explican que el subconsciente no distingue entre realidad y pensamiento. Obedece las imágenes y emociones que sostienes. Si constantemente te ves a ti mismo como alguien que no puede, que no sabe, que siempre se queda atrás, esa imagen se convierte en un guión. No es que el universo te cierre las puertas, es que, sin darte cuenta, tú dejas de girar la manija. Tus pensamientos limitantes son como órdenes silenciosas que le das a tu experiencia, y esa es la parte más dolorosa de ver. Darte cuenta de que, muchas veces, no es la vida la que te dice no, eres tú, no desde la maldad, sino desde el miedo.
Puede que te cueste creerlo, sobre todo si has pasado por situaciones difíciles donde de verdad te cerraron puertas, te rechazaron, te dijeron que no. No se trata de negar eso, se trata de notar lo que haces hoy con aquellos no antiguos. ¿Los sigues repitiendo por inercia? ¿Sigues actuando como si todavía estuvieras frente a las mismas personas, en las mismas circunstancias, escuchando las mismas voces? Hubo una persona que vivió muchos años dentro de ese círculo. Su día a día no parecía un drama desde fuera, pero por dentro sentía una especie de frustración constante. Trabajaba en un lugar que conocía de memoria. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, conocía a la gente, el sueldo llegaba puntual. No era infeliz, pero tampoco estaba viva del todo. Había algo que llevaba tiempo rondándole la cabeza, un proyecto personal que combinaba cosas que amaba hacer, algo que la ilusionaba de una forma distinta. Cada vez que pensaba en ello, se encendía una chispa. Y, al segundo siguiente, el miedo. Su mente se llenaba de preguntas que parecían sensatas. ¿Y si no funciona? ¿Y si nadie le interesa? ¿Y si empiezo y luego me rindo como siempre? Recordaba una y otra vez momentos del pasado donde se había quedado a medias, donde había abandonado. El miedo usaba esas escenas como pruebas. Ves, no eres constante, mejor no lo intentes. Así que guardaba el proyecto en un cajón mental y volvía a la rutina. Pero ese cajón no se cerraba del todo. Cada día, al llegar a casa, sentía el peso de algo no hecho. No era solo cansancio del trabajo, era la sensación de estar traicionándose a sí misma. Se decía que estaba esperando el momento ideal, más tiempo, más dinero, más estabilidad, más ánimo. Ese momento nunca llegaba. Un día, agotada de escuchar sus propias excusas, se dio cuenta de algo que le dolió admitir. No era la vida la que la frenaba, era el miedo a su propio deseo. Ese día no tomó una decisión espectacular, no renunció, no anunció nada, no cambió de país. Hizo algo mucho más silencioso y valiente. Se sentó con una hoja en blanco y escribió, sin filtro, todos los pensamientos que le aparecían cada vez que imaginaba empezar su proyecto. Salieron cosas como: no soy lo suficientemente buena, no tengo disciplina, voy a hacer el ridículo, nadie me va a tomar en serio, es tarde para mí. Al ver la lista, sintió vergüenza. No porque fueran pensamientos negativos, sino porque se dio cuenta de que esos pensamientos eran los mismos, palabra por palabra, que había escuchado muchas veces en boca de otros a lo largo de su vida. Eran voces viejas, recicladas. Ella solo las había incorporado como propias. Al ver los escritos, se preguntó algo que hasta ese momento nunca se había permitido preguntar. ¿Es absolutamente cierto todo esto? No obtuvo una respuesta racional, pero sintió una grieta. No estaba segura de poder lograr lo que quería, pero por primera vez dudó de la autoridad de esa voz que la detenía. Esa pequeña duda fue el inicio de la reprogramación. Reprogramar pensamientos no es lavar el cerebro a la fuerza repitiendo frases bonitas sin sentirlas. Es un proceso más íntimo y más honesto. Implica reconocer lo que te dices hoy, entender de dónde viene, agradecer que esos mecanismos alguna vez intentaron protegerte y luego decidir conscientemente que ya no quieres que dirijan tu vida. Esta persona empezó a hacer algo aparentemente simple. Se propuso convertir el miedo en una señal de acción, no de retirada. Cada vez que el miedo decía «no lo hagas», en lugar de obedecer, entendía que justo ahí había algo importante. Empezó con acciones ridículamente pequeñas. Dedicar 15 minutos al día al proyecto, no más. Al miedo le parecía poco, así que lo dejaba pasar. Esos 15 minutos se convirtieron en media hora. Esa media hora en una rutina semanal. Sin darse cuenta, había cruzado la frontera más difícil, del pensamiento a la acción. El miedo no desapareció. Al contrario, a medida que avanzaba, aparecían miedos nuevos, miedo a mostrar su trabajo, miedo a recibir críticas, miedo a sostener lo que había empezado. Pero había cambiado algo esencial. Ya no interpretaba el miedo como una orden, sino como una respuesta natural a estar saliendo de lo conocido. Empezó a repetir una frase que había leído en un libro de Wayne Dyer, adaptada a su manera. No voy a tomar decisiones desde el miedo, solo desde lo que quiero construir. Eso no significa que se lanzara sin medir consecuencias. Significa que dejó de dejar que el miedo fuera el argumento principal.
Empezó a hacerle otra clase de preguntas a sus pensamientos. Cuando aparecía «no vas a poder con esto», ella se respondía «¿qué evidencia real tengo de que no pueda, más allá de mi historia pasada?». Cuando asomaba «no estás lista», se preguntaba «¿qué es estar lista? ¿Acaso alguien se siente totalmente listo antes de hacer algo importante?». Cuando la idea de «es tarde para ti» intentaba colarse, ella contraatacaba con otra perspectiva. ¿Tarde? ¿Comparado con quién? ¿Por qué sigo usando el reloj de otros para medir mi vida? Sin darse cuenta, estaba entrenando a su mente a hacer algo que, en el fondo, todos podemos hacer: cuestionar el pensamiento en lugar de creerlo automáticamente. Desde la neurociencia, autores como Joe Dispenza explican que cada pensamiento repetido refuerza conexiones neuronales. Cuanto más alimentas una idea, más automática se vuelve. Cambiar un pensamiento limitante implica, literalmente, dejar de fortalecer una ruta y empezar a construir otra. Eso se hace con repetición, sí, pero sobre todo con experiencia. No basta con decir «soy capaz», tienes que darte pruebas, aunque sean mínimas, de que eso puede ser verdad. Volvamos a ti. ¿En qué áreas de tu vida el miedo manda más que tú? ¿En tu trabajo, donde sabes que podrías crecer pero te quedas pequeño para no incomodar? ¿En tus relaciones, donde aceptas menos de lo que mereces por miedo a quedarte solo? ¿En tus proyectos personales, donde te convences de que no tiene sentido intentar? ¿Qué frases exactas aparecen en tu mente cuando te acercas a esas zonas? No las juzgues, solo obsérvalas. ¿Son tuyas? ¿O son recuerdos repetidos de cosas que te dijeron, de cosas que viste, de fracasos que aún no has digerido del todo? El primer paso de la reprogramación es dejar de vivir en piloto automático. Ver lo que piensas, nombrarlo, decir «me estoy diciendo que no puedo porque tengo miedo», no porque sea la verdad absoluta. Esa pequeña distancia ya cambia algo. El segundo movimiento, inevitablemente, es la acción. No acción ciega, sino acción estratégica. Brian Tracy plantea que la confianza se construye cumpliendo pequeñas promesas contigo mismo. Cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie te vea, tu mente empieza a creer en ti. Y, a la inversa, cada vez que te prometes algo y no lo cumples, refuerzas el pensamiento «no soy capaz, no tengo palabra, no tengo fuerza». ¿Qué compromisos pequeños podrías empezar a honrar para debilitar el argumento de tus miedos? No hablo de cambiar toda tu vida de golpe, hablo de cosas concretas. Revisar tu economía con honestidad en vez de evitar el tema. Dedicar un rato al día a lo que quieres construir. Iniciar una conversación pendiente. Pedir esa información que llevas posponiendo. Enviar esa propuesta que ya está casi lista. ¿Qué pasaría si hicieras una sola cosa que tu miedo lleva tiempo boicoteando? ¿Qué historia nueva podrías empezar a contar con esa sola experiencia? Reprogramar pensamientos limitantes tiene también una dimensión espiritual profunda. Si asumes, como enseñan Neville Goddard o Joseph Murphy, que tus pensamientos y emociones son una especie de oración constante, ¿qué le estás rezando a la vida cada vez que te dices que no puedes, que no mereces, que es tarde, que no hay salida? No hace falta que te vuelvas religioso para entender esto. Nadie cree en ti. ¿Y qué? Construye una confianza que no dependa de nadie. Hay un tipo de soledad que duele más que estar físicamente solo. La de sentir que nadie apuesta por ti de verdad, que te escuchan, pero no te toman en serio, que sonríen cuando hablas de tus planes, pero en su mirada se nota la duda, que te dicen «qué bonito» o «algún día», como quien te da una palmadita para que no molestes más. Y lo más difícil no es solo que otros no crean en ti, sino lo que eso empieza a fabricar por dentro. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a preguntarte si de verdad eres tan capaz como pensabas, si no estarás soñando demasiado, si quizá todos ven algo que tú no ves. Esa es la parte más peligrosa, cuando el escepticismo de afuera empieza a convertirse en tu propia voz interna. Al principio te defiendes, dices que no te importa, que seguirás igual, que nadie necesita creer en ti. Pero en las noches, cuando bajas la guardia, aparecen preguntas más duras. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si lo mío no vale tanto? Es fácil decir, no dependas de la opinión ajena, pero en la práctica todos hemos dependido, en algún momento, de que alguien nos vea, nos valide, nos diga, yo sé que tú puedes.
Lo necesitamos de niños para sentirnos seguros, pero si no tenemos cuidado, seguimos buscándolo de adultos como condición para movernos. Esperamos que alguien nos dé el visto bueno antes de arriesgarnos. Construimos sueños y luego los dejamos en pausa hasta que se alineen las cosas, pero en el fondo lo que estamos esperando es un empujón desde fuera. Brian Tracy suele repetir que el verdadero punto de giro en la vida de una persona ocurre cuando deja de culpar al entorno y asume el 100% de responsabilidad sobre sí misma. Llevar eso al terreno de la confianza es aceptar algo incómodo, que nadie está obligado a creer en ti, que sí, habría sido más fácil si hubieras tenido apoyo, pero que tu vida no puede quedarse congelada eternamente solo porque no tuviste los aplausos que querías. ¿Cuántas decisiones importantes has dejado atrofiarse solo porque no sentiste respaldo? ¿Cuántas veces has pensado, si alguien me acompañara lo haría, si alguien invirtiera en mí arrancaría, si mi familia me entendiera me atrevería? Y mientras tanto el reloj emocional sigue corriendo. Se acumulan los años, las tareas, las facturas y tus deseos van quedando para después, no porque seas vago o indeciso, sino porque estás esperando una señal que quizá nunca llegue, el momento en que alguien te mire con ojos de fe absoluta y te diga, yo apuesto todo por ti. ¿Qué pasaría si aceptaras que tal vez eso no va a pasar como tú lo imaginas, pero que eso no te condena, solo te empuja a un tipo de crecimiento distinto? Aprender a ser la primera persona que cree en ti con hechos, no con frases. Hay una escena que se repite, con distintos detalles, en muchas vidas. Una persona comparte una idea que lleva tiempo guardando. Lo hace con ilusión, con miedo, con vulnerabilidad. La otra persona escucha, asiente, tal vez opina. Pero en algún gesto pequeño, un silencio, una mueca, un ten cuidado, un eso es difícil, se cuela el mensaje. No lo veo tan claro. Y la primera persona, que quizá ya venía herida por otras experiencias pasadas, se encoge un poco por dentro. No lo dice en voz alta, pero se guarda la ilusión en el bolsillo y sigue con el día. ¿Cuántas veces has hecho eso tú? A veces, quien no cree en ti no lo hace por maldad, sino por sus propios miedos, por su propia forma de ver el mundo. Quizá viene de generaciones a las que les enseñaron que lo seguro es lo que ya está, que arriesgar es sinónimo de perder. Pero tú, sin darte cuenta, traduces esa falta de fe como prueba de que tus ideas no valen tanto. La psicología lo describe de forma muy sencilla. El ser humano construye su autoconcepto a partir de la mirada de los otros, sobre todo al inicio de la vida. Si creciste con comentarios que minimizaban lo que eras, lo que sentías o lo que querías, es comprensible que hoy te cueste confiar en ti cuando nadie te reafirma. No es un defecto de carácter, es una herida. Lo que sí es tu responsabilidad es qué haces ahora con esa herida. ¿La conviertes en excusa para no moverte o en punto de partida para una confianza que ya no dependa de aplausos externos? Desde la metafísica, autores como Neville Goddard son radicales. Insisten en que lo que otros piensan de ti importa mucho menos que la imagen que tú sostienes de ti mismo. Según esta visión, tu trabajo no es convencer al mundo, es sostener un estado interno de certeza sobre quién eres y hacia dónde vas, aun cuando tu entorno todavía no refleje eso. Es incómodo porque nos gustaría que la validación viniera primero, pero la vida parece funcionar al revés. Primero tú caminas como si fuera posible, luego la realidad empieza a acomodarse. Quiero contarte la historia de una persona que, durante años, se acostó con la sensación de estar yendo en contra de todos. Desde joven, tuvo la intuición de que no quería repetir el mismo guión de su entorno. No se veía trabajando en lo mismo de siempre, ni viviendo con las mismas limitaciones que veía alrededor. Cuando intentaba hablar de sus planes, la respuesta era siempre parecida: bájate de esa nube. Eso es para unos pocos. La vida real no funciona así. Al principio discutía, se defendía. Con el tiempo, para no desgastarse, dejó de compartir sus ideas. Cayó hacia afuera y empezó a pelear hacia adentro. En la casa, en el trabajo, en reuniones, cumplía con lo que se esperaba. Era responsable, correcto, sensato. Por dentro, acumulaba una mezcla de rabia y tristeza que no sabía por dónde sacar. Había noches en las que pensaba: si alguien viera lo que llevo dentro, lo que quiero, lo que sueño,
quizá me ayudaría. Pero nadie veía, porque él tampoco mostraba nada. Esa es otra cara del problema. Reclamas que nadie crea en ti, pero no te permites mostrar quién eres de verdad. Te escondes, te adaptas, te ajustas. Y luego duele que nadie vea tu potencial cuando tú mismo lo estás enterrando para encajar. Un día, después de una jornada especialmente pesada, esta persona llegó a casa con la sensación de estar viviendo la vida de otro. Se sentó solo, sin encender nada, y se dio cuenta de algo muy simple y muy duro. Llevaba años esperando que alguien validara una versión de él que nadie conocía. ¿Cómo iban a creer en algo que nunca habían visto? Sintió una mezcla de vergüenza y lucidez. No era cierto que nadie creyera en él. Lo que era cierto es que había delegado toda su confianza en la opinión ajena. Si alguien lo celebraba, se sentía valioso. Si alguien dudaba, se derrumbaba. Empezó a ver un patrón. Cada vez que estaba a punto de hacer algo valiente, miraba alrededor buscando aprobación. Si veía entusiasmo, seguía. Si veía caras neutras o escépticas, se frenaba. Su brújula no era lo que sentía, era el gesto de los demás. Esa noche tomó una decisión que, desde fuera, no parecía gran cosa, pero por dentro lo cambió todo. Decidió que, a partir de entonces, su primer voto a favor o en contra de algo sería el suyo. No prometió volverse invulnerable, solo se prometió dejar de tratar su criterio como el último en la fila. Empezó haciendo un inventario silencioso de las veces en que, en su vida, había tomado una decisión propia y le había salido bien, a pesar de la opinión de otros. Recordó un cambio que había hecho años atrás, donde todos le dijeron que estaba loco, y terminó siendo una de las mejores experiencias de su vida. Se dio cuenta de que, cuando se había escuchado de verdad, su vida se había movido en dirección a más sentido, más paz. Y al revés, cuando había obedecido únicamente por miedo a decepcionar o a quedarse solo, se había sentido vacío, aunque por fuera todo pareciera correcto. De ese ejercicio simple salió una pregunta clave para él. ¿Por qué sigo confiando más en los miedos de otros que en mis propias experiencias? Esa pregunta puede ser incómoda también para ti. ¿Cuántas veces has abandonado una idea, una relación o un proyecto que te hacían sentido solo porque alguien que no vive dentro de tu cuerpo ni de tu mente te dijo que no lo veía claro? ¿Cuántas veces has escondido partes de ti por miedo a que no las aprueben? ¿Cuánto de tu vida actual fue elegida por ti y cuánto fue elegida para gustar o para no ser juzgado? La confianza que depende de la aprobación ajena es una confianza frágil. Funciona como una cuenta bancaria que solo sube cuando otros depositan elogios, atención, likes, validación. Cuando eso falta, te sientes en números rojos. Y si alguien te critica, te cuestiona o te compara, es como si te quitaran los ahorros que tenías. No se trata de volverte indiferente a todo, se trata de construir otra cuenta, más profunda, donde tú eres quien deposita todos los días, con tus actos, con tu disciplina, con tu capacidad de sostenerte incluso cuando nadie aplaude. Brian Tracy dice que el respeto propio nace de hacer lo que dijiste que harías, de cumplir tus promesas contigo mismo. Esa es una forma muy concreta de construir confianza que no depende de nadie. Si tú sabes que cuando decides algo lo haces, aunque sea en pequeño, tu palabra empieza a tener peso para ti. Y cuando tu propia palabra tiene peso, la opinión ajena deja de tener el poder de derrumbarte por completo. Piensa un momento en esto. ¿Qué tanto confías hoy en tus decisiones? No lo que dices hacia afuera, lo que sientes cuando estás solo. ¿Te consideras alguien que se traiciona fácilmente o alguien que, con todas sus contradicciones, intenta ser coherente? ¿Te respetas cuando te escuchas o tiendes a dudar inmediatamente de todo lo que sientes y piensas si alguien afuera opina diferente? Desde la dimensión espiritual, la confianza tiene todavía otro matiz. Autores como Wayne Dyer hablaban de una idea sencilla. Cuando conectas con algo más grande que tu ego, llámalo Dios, universo, vida, energía, empiezas a entender que no estás tan solo en tus procesos como crees, pero esa conexión no puede sustituir la responsabilidad personal. No es confío en que todo estará bien, así que no hago nada, sino doy pasos, aunque sean pequeños, y confío en que la vida se moverá conmigo.
es una confianza que va en dos direcciones, en ti y en algo más grande que tú. Cuando nadie cree en ti, esa conexión puede convertirse en una especie de ancla interna. Saber, en el fondo, que tu valor no está en discusión aunque nadie lo vea, que hay algo en ti que no se negocia, que no se vota. ¿Te has permitido alguna vez sentir eso, aunque sea por segundos? Más allá de tus logros, de tus errores, de tus etiquetas, ¿has tenido momentos en los que percibes que hay una dignidad en simplemente existir, en respirar, en estar aquí? Esa es una base de confianza mucho más estable que las evaluaciones externas, porque no depende de resultados ni de aplausos. Tu nueva identidad. Vivir como la persona que ya salió adelante. Te has acostumbrado a pensar en tu vida como una historia en proceso, como si salir adelante fuera un lugar lejano al que algún día llegarás cuando se alineen cosas que ahora no controlas. Más dinero, más estabilidad, más claridad, menos problemas. Hablas de tu futuro como si fuera otra persona. Cuando yo cambie, cuando tenga, cuando logre. Y mientras tanto, sigues caminando con la identidad de alguien que todavía está intentando, viendo, probando, sobreviviendo. Es casi invisible, pero está en todo, en cómo hablas de ti, en cómo te organizas o no, en cómo te miras al espejo, en qué toleras y qué no, en cuánta seriedad le das a tus propios sueños. La mayoría vivimos así, en una especie de sala de espera, como si la versión de nosotros que ya salió adelante fuese un personaje imaginario al que esperamos conocer después. Pero hay una idea incómoda que, si la dejas entrar, te cambia la forma de ver todo. No puedes convertirte en esa persona si sigues pensándote como alguien que aún no es. Brian Tracy lo simplifica diciendo que tu comportamiento siempre será coherente con tu autoimagen. Puedes obligarte un tiempo a actuar diferente, pero si por dentro sigues sintiéndote el que nunca llega, el que siempre empieza y no termina, tarde o temprano volverás a comportarte como esa identidad conocida. Y aquí aparece la pregunta profunda: ¿cuál es la historia que repites sobre quién eres? No la que cuentas en voz alta, sino la que se activa en automático cuando fallas, cuando te comparas, cuando miras tus resultados. ¿Te ves como alguien destinado a avanzar o como alguien que hace lo que puede y nada más? ¿Te ves como protagonista o como alguien que va reaccionando a lo que le cae encima? El giro, a nivel psicológico y también metafísico, es pasar de esperar a que los resultados te den una nueva identidad, a empezar a vivir hoy como la persona que ya salió adelante, incluso antes de tener todas las pruebas externas. Neville Goddard lo expresa con la idea de sentir el estado cumplido. Actuar, pensar y decidir desde el lugar interno de quien ya es, no solo de quien quiere ser. No se trata de fingir, se trata de encarnar, poco a poco, una nueva forma de estar en el mundo. No es magia, es coherencia. Hacerlo en la vida diaria, sin embargo, no es tan romántico. Implica fricción, implica incomodidad, implica soltar hábitos que sostienen tu identidad vieja, esa que se define por la lucha, por la escasez, por el algún día. Imaginar tu nueva identidad es fácil. Te ves más sereno, más libre, más estable, con mejores relaciones, viviendo de algo que sí te hace sentido. Pero la pregunta esencial no es cómo se ve, sino cómo se mueve. ¿A qué hora se levanta esa persona? ¿Cómo se habla cuando se equivoca? ¿Qué tolera y qué ya no negocia? ¿Cómo maneja el dinero? ¿Qué hace cuando tiene miedo? ¿Qué hace cuando está cansada y aún así hay cosas importantes por hacer? Si no aterrizas esa identidad en cosas concretas, se queda como una fantasía bonita, pero desconectada de tus decisiones diarias. Quiero contarte una historia que quizá te suene familiar en algunos puntos. Era alguien que llevaba años diciendo que quería salir adelante. Para él, eso significaba tener más estabilidad económica, dejar de vivir con el agua al cuello, trabajar en algo que no le drenara el alma, sentirse más en paz con sus propias decisiones. Había leído libros, escuchado conferencias, tomado notas. Podía hablar de metas, de hábitos, de crecimiento. Sin embargo, su vida real se parecía poco a esa teoría. Se acostaba tarde, viendo cosas que no le aportaban mucho. Se levantaba cansado, corría con el tiempo justo, hacía su trabajo en piloto automático, posponía decisiones importantes para cuando tuviera más cabeza.
Cuando hablaba con otras personas, se describía a sí mismo como alguien que la está luchando. Esa frase, que parece inocente, le servía de identidad. Era el que lucha, el que en cualquier momento despega, el que tiene potencial pero todavía no se ordena. Estar eternamente luchándola le permitía justificar por qué todavía no vivía como quería, pero al mismo tiempo le impedía sentirse alguien que ya tiene el derecho de actuar como un adulto completo sobre su propia vida. Un día, después de una acumulación de pequeñas frustraciones, un pago atrasado, una oportunidad que dejó pasar por miedo, una discusión por sentirse incomprendido, sintió una especie de sinceridad brutal con él mismo. Miró sus últimos meses con honestidad, sin adornos. Se dio cuenta de que había construido una identidad cómoda dentro del caos, siempre ocupado, siempre corriendo, siempre con algo por resolver. Eso le daba una narrativa. Siempre estoy intentando, el problema es la vida. Pero cuando revisó con detalle, vio otras cosas. Vio horas perdidas en dispersión. Vio decisiones evitadas por miedo al conflicto. Vio dinero gastado para anestesiar su cansancio. Vio conversaciones que no había tenido por no querer incomodar. Dolió. Porque era más fácil culpar a las circunstancias que admitir que una parte de su realidad actual era coherente con la identidad que él mismo mantenía. Esa noche no decidió volverse otra persona de un día para otro. Hizo algo más silencioso. Se preguntó quién era exactamente esa persona que ya salió adelante, de la que siempre hablaba, pero nunca definía. Se vio a sí mismo unos años adelante, no tanto con detalles externos, sino con sensaciones. Se imaginó despertando sin esa presión en el pecho que había sentido tantas mañanas. Se imaginó abriendo el correo sin miedo a sorpresas desagradables en el banco. Se imaginó trabajando en algo que, aunque también tuviera problemas, le resultara interesante. Se imaginó rodeado de personas con las que pudiera hablar sin fingir. Y se hizo una pregunta que lo atravesó. Si yo ya fuera ese, ¿qué cosas de mi día de hoy no encajarían? La respuesta no tardó. No encajaba irse a dormir a cualquier hora. No encajaba tratar su cuerpo como algo que aguanta todo. No encajaba reaccionar siempre desde la queja. No encajaba gastar por impulso para tapar vacíos. No encajaba esperar a que otros tomaran decisiones por él. En otras palabras, no encajaba seguir siendo el que la lucha, pero nunca termina de tomar las riendas. A partir de ahí empezó, sin decírselo a nadie, un experimento interno, vivir cada día un poco más como esa versión suya que ya había salido adelante, aunque sus resultados todavía no reflejaran del todo esa realidad. No se trataba de aparentar hacia afuera, se trataba de sostener una nueva forma de tratarse a sí mismo. Por ejemplo, antes, cuando se miraba al espejo, veía a alguien cansado, con cara de «a ver qué toca hoy». Ahora se obligaba a sostener la mirada un segundo más y a preguntarse, si ya hubieras salido adelante, ¿cómo te verías? No cambiaba su apariencia de golpe, pero sí su postura, la forma en que respiraba, la forma en que se nombraba en su diálogo interno. Dejó de repetirse, estamos jodidos, y empezó a decirse, estamos en construcción, pero vamos. Esa frase sencilla fue el primer ladrillo de una identidad distinta, ya no el eternamente perdido, sino alguien en proceso de consolidar algo. Empezó a anticipar al que quería ser en pequeños detalles. Si su yo adelantado tenía sus cuentas en orden, él, con lo que tenía en ese momento, empezó a mirarlas de frente cada semana. Sin magia, solo con honestidad. Si esa versión futura se levantaba temprano para cuidar su salud, él empezó a adelantar su alarma 15 minutos, luego 20, luego media hora. No se convirtió de un día para otro en una persona de 5 de la mañana, pero dejó de tratar sus mañanas como un accidente. Si su yo adelantado elegía mejor a las personas que tenía cerca, él empezó a decir menos que sí por compromiso y un poco más de no cuando algo le drenaba. No perdió de entrada a todos, pero sí dejó de invertir energía donde ya no había reciprocidad. Cada decisión pequeña era incómoda porque chocaba con la identidad vieja. Había días en los que sentía que estaba jugando a ser alguien que todavía no era. La mente le decía, ¿quién te crees con tanta disciplina si siempre has sido desordenado? ¿A quién quieres impresionar? En esos momentos recordó algo que había leído de Joe Dispenza.
Para crear una nueva realidad, necesitas pensar, sentir y actuar como tu yo futuro, no como tu yo pasado. Eso significa sentir un poco de incoherencia al principio, como si estuvieras usando ropa que todavía no se adapta del todo a ti. Es normal, no es falsedad, es adaptación. Lo interesante fue que, con el tiempo, dejó de sentirse disfrazado y empezó a sentirse más él. Porque en el fondo, su nueva identidad no era un personaje inventado, era un regreso a una versión más alineada con lo que siempre había querido ser, pero que la costumbre, el miedo y la comodidad habían ido tapando. La verdadera falsedad, se dio cuenta, era seguir actuando como el que no puede, como el que más adelante, como el que a mí nunca me toca. En tu propia vida, la pregunta clave es: ¿de qué manera tu identidad actual sostiene los resultados que dices querer cambiar? ¿Te describes a ti mismo siempre desde el déficit, desde lo que te falta, desde lo que te hicieron, desde el contexto? ¿Cómo te presentas ante otros? ¿Como alguien que ya está construyendo o como alguien que solo se queja de su situación? ¿Qué frases repites sobre ti que ya ni siquiera cuestionas? Soy así, dices. ¿Y si así solo fuera una versión antigua que se acostumbró al dolor, pero que no es tu destino final? Desde la perspectiva metafísica, sostener una nueva identidad es como ajustar la frecuencia desde la que emites. Neville diría que no puedes vivir como pobre interiormente y esperar manifestaciones de abundancia. No solo se habla del dinero, se habla de la forma en la que te concibes. Si crees que siempre te toca lo peor, si te sientes indigno de cosas buenas, si en el fondo piensas que no sabes manejar la vida, esa vibración se cuela en tus decisiones. El ejercicio no es engañarte, es poner tu identidad a favor, no en contra. Pregúntate, sin adornos, si ya hubieras salido adelante, si tus principales guerras actuales estuvieran resueltas, ¿qué seguiría siendo igual en ti y qué no? ¿Cómo sería tu forma de hablar de lo que te pasa? ¿Seguirías apegado a viejas historias o las contarías de otro modo? ¿En qué cosas ya no gastarías energía? ¿Qué cosas empezarías a cuidar más? Imagina un día normal de esa versión tuya, no el día de un logro extraordinario. Un lunes cualquiera. ¿Qué hace al despertarse que tú no haces hoy? ¿Cómo organiza su tiempo? ¿Qué tipo de pensamientos son los primeros que le vienen a la cabeza? ¿Qué hace cuando algo no sale como esperaba? ¿Se derrumba como siempre o se permite caer un momento y se levanta con otro lenguaje interno? Vivir como la persona que ya salió adelante no significa negar tus problemas actuales ni fingir que no te duele nada. Significa responder distinto desde quién decides ser ahora, no desde quién fuiste cuando no sabías lo que sabes hoy. Significa que, aunque tu entorno todavía no refleje la vida que deseas, tú ya empezaste a tratarte como alguien que merece esa vida. Y eso se ve en cosas aparentemente mínimas, en cómo cuidas tu cuerpo, en qué tipo de contenido consumes, en cómo te hablas cuando te equivocas, en el orden que le das a tus espacios, en si honras o no tus propias promesas. Quizás, ahora mismo, una parte de ti diga: pero yo todavía no he salido adelante. Este fue solo un fragmento de lo oculto. De emociones, lo de que dudas. viste aquí Y es apenas verdad, la puerta no se de trata entrada. de negar dónde Si estás. quieres seguir Se trata de no desenterrando usarlo secretos como prohibidos excusa y para verdades seguir que pocos se actuando como atreven a una mirar, versión tuya no te que ya no detengas quieres ahora. sostener. Te El invito a puente visitar entre este nuestra punto lista y de ese otro reproducción, lugar que imaginas audiolibros no aparece ocultos por y accidente. sabiduría prohibida, Lo construyes donde con una cada identidad video es nueva una llave que se hace más al fuerte misterio. en el día a día, no en los Suscríbete momentos a El épicos. Archivo Oculto, Tal vez podrías activa la preguntarte campana hoy: y ¿qué permite haría que mi el yo conocimiento adelantado perdido con este te mismo encuentre a problema ti? que tengo? Lo No con más oculto recursos, no solo con más se dinero, revela no a con más quienes gente, están listos sino para con su verlo. mentalidad.